Hola, buenas tardes. Hoy en un nuevo ciclo de las Talias estamos con una artista rosarina con una trayectoria enorme y que ha visitado diferentes países, diferentes ciudades, diferentes provincias y con un conocimiento hermoso. Y hola, Mónica Martínez. ¿Cómo estás? Yo te quería preguntar vos cómo te definís, porque para mí sos una artista con muchas facetas. Eso mismo, Sí. sí. Artista está bien, ¿no? Yo lo defino así en las redes sociales, ¿no? En el Instagram o ahora en la página web que estamos armando con un compañero, titiritero también, que me ayuda en la parte técnica de la página, Sí. armando esto de cómo se define uno en un acto de autoobservación cuando ha transitado por tantas cosas. Entonces, digo, artista está bien. Entendiendo, no sé, por artista como alguien que hace cosas, ¿no? Que construye ideas, artefactos, situaciones, contextos, diversos lenguajes, Y en etcétera. esta construcción vamos a remontarnos un poquito hacia Sí. atrás, un poquito, no sé si la infancia o preadolescencia, ¿dónde notás que dijiste, bueno, es por acá? Mi camino va a ser artista. No sé Es- si había juguetes, juegos en tu sí, sí. casa. Bien, la anécdota es bien hermosa. A ver, Primero, yo me crié en un pueblo sí. del interior de la provincia de Santa Fe, no soy rosarina, he sido rosarina dos veces, primero por destino y segundo por destino. Pero yo me crié en un pueblo del interior de Santa Fe que se llama San Guillermo. Sí. Ahí pasé toda mi infancia y toda mi adolescencia. Hice toda la adolescencia en dictadura y cuando estábamos terminando el secundario, familia de trabajadores, movilidad ascendente, padre que quieren que sus hijos vayan a la universidad. Entonces, bueno, la universidad para mí era prepararme para ser psicóloga. Era como la época, nos tenemos que ubicar en final, principio de la década del 80. Eh, Entonces yo llego a Rosario en el 82, en el año de la Guerra de Malvinas, a estudiar psicología con la universidad todavía bajo la dictadura. En ese momento yo no entro a la facultad por esta cosa de los cupos que había y pierdo un año dando vuelta Ujú. por aquí. Sí. Crisis de adolescente, psicóloga, ¿no? Y es crucial el punto porque eso marca un antes y un después y podemos navegar un poco hacia cuándo empezó en la infancia todo esto, ¿no? Porque esta psicóloga, a la cual yo caí por una crisis de situación, Sí. me hace una serie de test y de bla, bla, bla. Alicia, que Dios la tenga porque realmente me marcó un destino importante. Sí. Manda a buscar a mi padre para explicarle a mi padre que en realidad lo mío era más una vocación de artista, que tenía que ir por ese lado, bla, 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 bla. Y mi padre, por eso es la anécdota hermosa, me mira a mí y la mira a ella y dice, pero esta siempre fue artista, ¿no? Me definió, Sí, 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 ¿se sí. entiende? Entonces ella me dice, bueno, estamos en un momento del año donde ya no hay inscripción para nada, pero está abierta aquí en Mitra y Córdoba la Escuela Nacional de Títeres, ¿Esto te lo dice la la psicóloga. psicóloga? El cambio, aquí estoy, ¿no? Entonces, bueno, eso que mi padre define como ella siempre fue artista, tiene que ver con cómo yo me crié, qué es lo que pasaba en el pueblo, porque en el pueblo, San Guillermo, capital provincial de la alegría, esto está en los grandes anales de la historia de la provincia de Santa Fe, en el canal 13 de Santa Fe de la Veracruz, inauguraba los carnavales de San Guillermo, diciendo aquí San Guillermo, capital provincial de la alegría. Con eso te estoy Mirá vos, resumiendo un montón de de cosas que cosas, sí, pasaron sí, en mi sí. infancia. Pues siendo un pueblo tan pequeño, ahora ya es una ciudad de 10.000 y tantos de habitantes, se hacían unos carnavales enormes. Desde el año 69, que nació mi hermano, yo tenía como 5 o 6 años, mi madre me hizo el primer trajecito de como de niña, de bailarina, no sé qué cosa, porque yo, todas las poquitas cosas que había en el pueblo, había folclore, ¿verdad? Todas las cosas yo Y iba, a las dibujo, a hacías. folclore, a esto, a todas las cosas que había en el pueblo iba. Entonces mi madre me hizo el trajecito y me fui a los carnavales. Y los carnavales duraron hasta que yo me vine a Rosario, para mí. Todos los años yo participaba en la comparsa y durante el año las distintas instituciones del pueblo, los colegios, los negocios, participaban en la construcción de lo que van a ser las carrozas, la escuela de samba del Club Unión Cultural y Deportiva del pueblo, bueno. Entonces digo, hay un gran
cuando vos me preguntaste, artista, hago todas estas cosas estaban ahí. Porque desde la más tierna infancia yo iba a coser las lentejuelas, después iba a patín, después iba al ensayo de la comparsa, después iba a flamenco y después iba a folclore y después iba a dibujo y así sucesivamente, O sea ¿no? que hay un O recorrido sea ya que desde la infancia, claro. hay una cosa de que mi madre decía, estás todo el día en la calle, haces de todo y no haces nada. Eso a mí me encanta, porque me define plenamente, ¿no? Con esto de hacer un montón de cosas que en el fondo hoy yo le puedo poner nombre a todo eso, ¿no? Como decir, Claro. bueno, multiplicidad de lenguaje, qué sé yo, investigación, etcétera, etcétera. Pero el germen está ahí y está muy vivo, porque yo cada vez que voy al pueblo hago esos recorridos con la gente que todavía está en el pueblo y que tiene las mismas memorias, ¿no? En el sentido de lo que significó para la gente del pueblo el carnaval y luego el cine del pueblo, que también era cine y teatro, porque también se hacía teatro en el En pueblo. el mismo lugar En también. el mismo lugar. Entonces, bueno, ahí hay un punto de inflexión entre lo que es la primera infancia, la adolescencia con los carnavales y el intento de ser psicóloga. Nada que ver, ¿no? Con el resto de mi vida. Y ese abrazo amoroso que dio la psicóloga a mi camino de decir, mira, la verdad que lo tuyo va por acá, ¿se entiende? Y como se dice, la venia de mi padre, ¿no? Que dice, a ver, yo tengo que mantener a alguien que va a ser artista, tengo que mantener una carrera a que vas a estudiar algo que no sabemos qué es. Si vos me dijeras que en la época yo iba a estudiar Bellas Artes, era una cosa, pero títeres, la Escuela Nacional de Títeres, que no se conocía mucho lo Claro, que era. recordemos que estaba la Escuela Nacional de Títeres en Mitre y En Mitre y Córdoba, Córdoba en el habían mismo las tres lugar, carreras, claro, porque esas eran las tres carreras nacionales, claro. que pertenecían a la DINADEA, Nacional de Títeres, Nacional de Danza y la de Música. Hoy es la Taboga, la del Profesorado de Música y la Escuela Provincial de Teatro y Títeres. Y Títeres. Entonces, bueno, 83 a 85 yo hice la carrera de Títeres. Ahí tuve esto que conversábamos fuera de cámara con Débora, no sé si el privilegio, la suerte o no sé qué cosa de la época, de conocer a los grandes maestros titiriteros, primero que haber entrado a la escuela como un consejo de una psicóloga a una adolescente perdida en la vida, que no sabe qué iba a hacer y de repente yo nunca me voy a olvidar ese momento, porque cuando subo esta escalera de este lugar donde estamos acá, me recuerda a la escalera de la casona de Mitra y Córdoba, pero era una escalera enorme. Y yo subí por esa escalera y estaban las chicas de danza en las barras, escuchaban violines, Sí, sí, había un montón chelos, de o sea, salones, yo entré, enamorada, ya sacate te la gustó. fecha de la edad que tengo, digo, esto es la escuela de fama, ¿no? Que era como la escuela de la época. Aparte ibas recorriendo los Claro, salones iba y había recorriendo los salones, cada o sea, todo cosa, lo sí. que hay acá, ¿no? Es como muy, muy fuerte porque eso fue, yo el año 82 lo perdí completo porque no pude hacer nada de eso, eso fue del 82 al 83 que pude entrar a la carrera de títeres. Y ese es el año que ya llega la democracia a la Argentina, o sea, el año preelectoral, en Ujú. octubre de ese año se vota porque ya fue mi primer voto. Yo entré a la escuela de títeres y eso era una cosa que yo no entendía dónde iba. Yo veía la escuela de danza, veía a los músicos, entonces uno tiene una referencia, pero no entendía a qué ¿Y iba en viniste a una vivir escuela. acá? No. Es que yo me vine del pueblo a la ciudad A estudiar a y a estudiar vivir. psicología. Claro. ¿Sí? Mi padre me instaló acá en una pensión para señoritas que me duró muy poco. Y después fui follando por distintos lugares a estudiar psicología. Entonces, el primer año, como no entré a la facultad, me puse en un grupo de estudios con chicos de filosofía, y de psicología y de arte. Pero tenés que ver que ese fue el año 82, fue el año de Malvinas. O sea, que este Claro. país era políticamente un estallido por donde lo mires. O sea, yo estaba acá en la facultad o intentando entrar a la facultad y mis compañeros de clase se iban Claro, mucha a, militancia, marcha, acá había de todo. Yo no entendía nada porque venía de un pueblo donde no teníamos esta formación, claro. ¿se entiende? Era como que no entendía mucho, pero muy poco tiempo me tomó para entender. eh, de hecho, mi primera militancia, yo tenía amigos de la época, compañeros, que me invitaron un día a militar en lo que fue el movimiento de liberación homosexual. En la primera militancia fue con compañeros gays. Y decía, ¿querés venir, Mónica? Yo decía, bueno, ¿qué hay que hacer? Y era impresionante porque se estaban moviendo un montón de cosas, ¿no? En la época. Bueno, eso fue el 82, el 83 entré a la escuela.
en ese año 83, 84, 85 empezó a venir Ariel Bufano, los maestros cordobeses, todos los titiriteros del país pasaban por la escuela. El año 85, que fue el año que nosotros nos egresamos de esa carrera, llegó a la Argentina Sergei Obrazov, que es como el Stanislavski de los títeres, Claro. ¿no? El maestro ruso vino a traer una obra a Buenos Aires, el Don Juan Tenorio, y vino a Rosario, entró por esa escalera con su señora, los dos ¿Qué viejitos. época? Nosotros, yo tenía 20 años, a ver si lo entendemos. ¿Entendés? No sé qué estamos viendo. Yo esto lo veo en retrospectiva y digo, qué fuerte, Fuerte. ¿entendés? Entonces presenciamos, estuvo Brasov, nos fuimos, íbamos con la escuela todo el tiempo a ver al Teatro San Martín, hacíamos viajes de estudio. Ya en el año 84, con la universidad en democracia, yo me metí a la carrera de Bellas Artes y dije, ahora sí, ¿me entendés? Que mi padre quería un título universitario, pero esto va a ser a la mía, Bellas Artes. Se lo entregué en el 2010 recién, ¿eh? Mira lo que te digo hablando de las vueltas. Obrazov, Michael Meschke, Ariel Bufano, Los Di Mauro. A ver, toda la gente de títeres que tenía que pasar por la época pasó por esa escuela de la época. Bueno, Mónica, y de acá, de Rosario, las y los maestros en esa época. En esa época, los maestros vamos a empezar de vuelta con los maestros que yo tenía, que teníamos en la escuela en ese momento. Sí. Que ya venían con una larga trayectoria y que, bueno, eran nuestros profesores. O sea, Jorge Nieto, que era un maestro de títeres muy importante, el Colorado Carrara, que trabajaba con él, que el año pasado le hicimos una entrevista en la escuela, cuando se hicieron los 50 años de la carrera, de la escuela, pero es los 50 años de la carrera en Sí, realidad. sí. Ahí se le hizo una entrevista al Colorado Carrara. Nora Llados, María Celia Fernández, su hermano Miguel Fernández, que yo recuerde así, gente, que eran referentes cuando nosotros éramos recién ingresando a la escuela, ¿no? Me estoy acordando ahora de Mané Bernardo y Sara Bianchi, que también fueron maestras que venían a dar clases a la escuela. O sea, como no nos salvamos de nadie, gracias a Dios. Vinieron todos. ¿Vos te recibiste de cuál era el título en ese El momento? título de las que daba la escuela en ese momento era profesor nacional en teatro de títeres. Bien. Eran carreras de 3 años, ¿no? Bien. Que eso después fue cambiando, después no sé, porque fueron los años que yo ya no vivía acá, la escuela cambió hacia escuela provincial, se hicieron 4 años, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que después de recibirte, un tiempito te fuiste. De Rosario, digo. Después de recibirme, a ver, mientras estábamos en la escuela, Sí. yo empecé a armar grupos inmediatamente. O sea que teníamos 2 compañías internas con la escuela. Aprovechando que teníamos la escuela de música ahí, el primer grupo que armé, por ejemplo, éramos como 4 o 5 estudiantes de la carrera de títeres y otros de música. Y armamos un grupo que se llamaba La Baranda. No me preguntes por qué, no puedo recordar, pero se llamaba La Baranda. Y recorríamos las peñas políticas de la época, haciendo funciones de un espectáculo que había surgido en una de las clases, ¿no? Que se llamaba algo así del encuentro, no sé qué, la historia de un filósofo, un muñeco bocón, bueno. Ese fue como el primer grupo interdisciplinario entre músicos y titiriteros. Y después empezamos a trabajar con compañeros de la facultad, porque a todo esto, la carrera de títere de esos años tenía 2 elencos. Uno para niños, que lo dirigía María Celia Fernández, y otro para ¿Era un adultos. elenco estable la carrera? No era elenco estable pagado como tiene la Taboga hoy, por Claro. ejemplo, pero era un elenco constituido con la impronta de generar producción. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí estaba el de niños, yo no me voy a acordar la obra que hacían con María Celia, algo de un cuento con sol o algo así se llamaba. Y el otro que era un elenco de investigación para teatro para adultos, que lo dirigía Sergio Francisi, un chico muy, que es periodista, va a estar en la radio, pero era muy brillante su manera de pensar el mundo de los títeres. Ojo que no hablábamos de objetos en la época. Todavía no. No, acá en Rosario no se hablaba de eso, no, el concepto no llegaba. Y ahí que trabajábamos con compañeros de la facultad, que yo me los traía para hacer la parte de escenografía, construcción de los muñecos y ese tipo de cosas. O sea, era como que ya había un primer intercambio ahí muy interesante, Claro. ¿no? Y después también, bueno, era la época fuerte de Norberto Campos, acá en Rosario, entonces estudiábamos con Norberto Campos, con Cristina Prates, o sea, con Sergio Ortega, que era el profesor de pantomima de la época, que ahora vive en Barcelona hace muchos años, fue el maestro de Lidia Morales, que mi Lidia es una referente, ¿no? En el mundo del mimo corporal. Entonces,
esto que yo te cuento que hacía en la infancia, acá fue lo mismo, es decir, era un poquito de cada cosa, ¿no? Entre el 85 y el 88, que esta primera democracia empieza a derrumbarse, yo tuve mi primera casa taller que era lo que luego se fue reproduciendo como célula, ¿no? De un modo de vivir, porque por ahí circulaba mucha gente, entre la gente de la facultad y gente del teatro de Titre. Así que la primera formación profesional, en el sentido de decir, trabajamos, ganamos un dinero y qué sé yo, lo tuve con un compañero de la facultad de la escuela de Titres antes de terminar la carrera, que Bien. armamos el primer grupito que se llamaba El Dedal. Y vivíamos de animar cumpleaños, de hacer fiestitas, no sé qué. Y ahí un día dijimos, la verdad es que nosotros que tenemos que hacer títeres para adultos, porque hay muy poco aquí en la ciudad. Había como algunas cositas, ¿no? Aparte hay una asociación de la medio infantil, ¿no? Sí, sí, pero la época también fomentaba, mirá lo que te estoy diciendo, nosotros nos visitaba Bufano, Michael Meschke, Obrazov, Philippe Gentil. El títere para niños no tenía nada que ver nada con que lo que te ver, estoy nada que contando, en lo que a nosotros nos impregnaba en ese momento. imagino. Y obviamente son referentes de alto nivel, pero no solamente en la producción, sino en los medios de producción que tienen para generar todo lo que generan. Nosotros vivimos siempre en la Argentina, que siempre está en una quiebra, entonces nuestro modo de producir era siempre mucho más sencillo, ¿no? Pero la mirada de tener 20 años, de decir, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo nos queremos proyectar nosotros como titiriteros? Porque si hay algo que a mí me prendió fuego es que yo decididamente quería hacer una carrera artística de ser titiritero por el mundo, ¿no? En lo que fuera, como fuera. Y que todos los cruces que hacía con la danza, con el movimiento, con las artes visuales y demás, iban a ir a dar a eso. Bueno, eso tuvo sus derivas. Entonces, mi primera casa taller, que estaba en Cerrito y Corrientes, que todavía está escrito el número con mi puño y letra, yo paso y le hago mis veñas, porque la verdad que por ahí pasaron muchas cosas, fue entre el 86 y el 89, que fue el quiebre de la democracia de este país. Y yo ahí ya estaba casi terminando tercer año de la Facultad de Arte. Y en el año 87 empiezo a trabajar con Marcelo Díaz, Marcelo Tatú, mi gran querido y amigo y hermano, que hoy está muy dedicado a otro mundo del arte, ¿no? Las artes del movimiento y la danza. Eh, Empezamos a trabajar, construimos la compañía Birli Birloque. O sea, después que trabajé con Alfredo, empezamos a hacer los textos de Roberto Espina, viajábamos a Córdoba, el Roberto nos miraba las obras, o sea, nosotros teníamos contacto muy directo con la gente, con los maestros, ¿se entiende? La escuela fue para mí un semillero y un puntapié de todo lo que se podía rapiñar por el mundo. Entonces íbamos a Brasil, íbamos aquí, íbamos por allá y queríamos estar con la gente con la que había que estar. Ahora está muy hermanado todo lo que es el mundo de títere, ¿no? Sí, sí, en muchos festivales eso sigue existiendo, eso sigue existiendo. En esos años se armó la primera UNIMA Centro Argentino, acá en los años 80. Bueno, armamos la compañía con Marcelo en esa casa taller ahí de Cerrito y Corrientes, porque es muy cerca de la casa familiar de él también, en el año 88. O sea que el BBLQ Teatro, que hoy es el BBLQ Teatro, que nació como Birli Birloque, cumplió 30 años en el 2018. Que hicimos todo un evento en la sala, allá en lo que era Plataforma Labardén. Y nos dedicamos exclusivamente, hicimos como un manifiesto, dijimos, no vamos a vivir de cualquier cosa, es decir, cualquier cosa relacionada a los títeres, tenemos que dar talleres, hacer un montón de cosas, pero nuestra producción y nos vamos a dedicar a trabajar en el mundo de los objetos para adultos. Y tomamos como puntapié los textos de Roberto Espina y otra serie de zafarranchos que investigábamos y de cosas que, bueno, mezclábamos todo, era así como una experimentación. Ya en esa época también Cecilia Piazza y Adriana, la compañera que nombré antes, que se murió muy joven, venían experimentando. Era un territorio de experimentación, esos principios de finales de los 80, muy interesante acá, ¿no? Nosotros armamos el grupo, empezamos a trabajar también, y al poco tiempo que pasó esto del final de la democracia, nosotros fuimos a una gira al sur con Marcelo. Volvimos de ahí y al año empezaron los saqueos, bueno, toda esa cosa que pasó en el 89 y habíamos conocido acá en un festival en Granadero Baigorria a una compañía chilena que habían venido al festival, que nos dijeron, bueno chicos, si alguna vez van para Chile. Bueno, nosotros fuimos a Mendoza, finales del 89, con otro compañero a trabajar y dijimos, este es momento de cruzar a Chile.
y cruzamos a Chile. Me acuerdo que en la gorra nos ponían australes, que los tengo hasta el día de hoy, porque son, hoy que estoy con el mundo de los objetos, eso para mí es sagrado, pilas de australes que no podíamos cambiar en la aduana. Claro. Llegamos a Chile, estuvimos con los compañeros chilenos, pasó todo un tiempo, bla, 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 y ahí hay otro episodio muy interesante, porque mientras estábamos haciendo funciones en una calle artística que se llama, en el barrio Bellavista de Santiago de Chile, aparece un amigo, que hoy es mi amigo, conozco a alguien que pasó a mirar la función y dijo, yo tengo una actividad que hacemos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, somos un grupo de estudiantes de arquitectura que tenemos un grupo de títeres y nos gustaría, porque es alucinante lo que hacen, que vengan, qué sé yo, bla, bla, bla. Fuimos. Y ese fue el exacto día donde yo conozco al padre de mi hijo, por ejemplo, muy interesante. Así que yo me quedé a vivir en Santiago de Chile. Fuiste y te Yo me fui a quedaste. trabajar Sí. y me quedé. Fuiste a hacer una temporada y hiciste me temporada quedé, me quedé larga. 10 años, 10 años. 8 de los cuales viví en pareja con el padre de mi hijo. Luego Marcelo se fue a vivir a Santiago. Ahí hicimos un carrerón en Chile, porque el teatro de títeres para adultos de los años 90 en Santiago de Chile, hoy hay un mundo que no te puedo explicar. O sea, yo quisiera volver a Chile para volver a ver todo lo que está pasando a nivel de la experimentación que hay. Pero en esa época el títere era mucho todavía más infantilizado, si se quiere, de lo que pasaba en la Argentina y no tenía espacios de formación. Nosotros empezamos a recorrer escuelas secundarias, centros de estudiantes de universidades, teniendo en cuenta que las universidades son privadas, tienen centro de estudiantes, centro de extensión, todo tiene financiamiento, Sí, y empezamos a hacer un circuito que a lo largo de 5 años nos llevaron recorriendo todo Chile por las universidades. Y trabajábamos solo para adolescentes, adultos y ámbitos universitarios. Ahí yo empecé a trabajar en las universidades, como trabajo como docente, y se empezó a abrir todo otro aspecto, ¿no? Bueno, en esos años de Chile aparece el otro mundo, que es el de la danza, porque ahí yo me meto a estudiar toda una carrera en el Centro de Danza Espiral, porque en estos lugares donde nosotros íbamos a recorriendo los espacios de arte, escuelitas de arte que había, nos metíamos a decir, queremos hacer función para darnos a conocer. Sí. Llegamos al Centro de Danza Espiral y el maestro Patricio Bunster, que es un gran referente del mundo de la danza, nos dice que sí, que podemos podemos mostrar lo que estábamos haciendo, y la devolución que él nos da es la siguiente, dice, cuando estos mueven estos objetos chiquillos, yo veo danza, decía el maestro. Dice, ¿ustedes quieren quedarse a estudiar danza aquí? Inmediatamente. ¿Qué ibas a decir? Qué hermoso, es un privilegio de la vida. Un privilegio. Bueno, a partir de ese momento, mis grandes amigos del alma son mis compañeros de baile de la Escuela de Danza de Chile. Que ¿Pero están ya por habías hecho danza de Sí, acá chica? sí. Acá en Rosario yo iba a estudiar danza, había clase que daba Griselda Montenegro, María Rosa Moñaski, lo que después fueron las 6 en punto, yo tomaba talleres particulares. Creo que también con Cristina Prates he ido. Y después, ya cuando llegué a Santiago, me metí directamente en la escuela, entonces la formación era una formación de 5 años que la íbamos haciendo muy esporádicamente, pues nosotros viajábamos mucho, ¿no? Andábamos siempre girando, entonces... Y en el medio tuviste un hijo también. Mucho después fue eso, porque después. entre el 90 y Ulises nació en el 95, o sea, entre el 90 y el 95 fue todo ese trayecto que hicimos juntos con Marcelo Díaz allá. Después Marcelo se volvió y yo me quedé. Ahí en ese trayecto nació Ulises, que hoy ya tiene 30 años. Es un montón. Pero ese es otro periodo impresionante, porque a partir de ahí yo empecé a viajar a residencias de estudio. Una vez que me instalé en Santiago, fui a Brasil a unas residencias de dirección de arte, de dirección de teatro de títeres, con otra maestra increíble, que en ese momento era la directora de la Escuela de Francia, Margareta Nicolescu. Eran unas becas que daba la BTB, que sería la UNIMA de Brasil, la Asociación Bonequeira de Teatro de ¿Querés Bonecos. decirnos qué es la UNIMA? UNIMA es Unión Internacional de la Marionette, Sí. que está fundada, Charleville Mézières va a cumplir casi 100 años, es una institución muy antigua, y cada centro que tiene actividad titiritera en el mundo tiene una UNIMA. Bueno, ahora a mí me toca ser la presidenta argentina. Por una cosa del destino que también pasa por otro lado, ¿no? Pero en ese momento ¿Te gusta ese rol? un poco es raro, porque es un laburo político. Claro. Sí, Es es muy raro. político. Bueno,
este último, que es el último año de gestión, está funcionando un poco más. Bueno. Pero bueno, sí. Bueno, en ese año 94 yo fui a esas residencias a Brasil Sí. y la maestra Nicolescu me dice, ¿qué es que te interesa? Porque es rumana y hablaba medio francés. Me dice, ¿qué te interesa de los lenguajes de los objetos? Decía, para ti, Mónica, que estás con el movimiento, la plástica. Yo le decía, quiero todo eso. Ah, tienes que venir en Charleville. Bueno, Voy. Estoy. es que lo que pasa es que no puedes postular ya porque estás pasada de edad. Yo tenía 29 años en ese momento y la postulación a la escuela de Charleville era hasta los 26. De hecho, Javier Sueski, que es el único argentino que salió de ahí, entró justísimo, ¿no? Cuando yo voy a Charleville en el 96, Javier egresaba ese año. Yo vi su proyecto final, ahí es como fue, así que nos conocemos con el Sueski de muchos años. Bueno, Margareta me invita a Charleville, pero a postular a un stage, un curso que se llamaba Écriture du Corps, o sea, escrituras del cuerpo, con una maestra del teatro del movimiento que se llama Claire Again. Porque Margareta decía, yo veo que estás investigando entre la danza y los objetos, vos imagínate el corrimiento del teatro de títeres, con texto, que incluso usábamos técnicas con retablos y tiro a la vista, todo lo que vos quieras llamar en términos de lenguaje contemporáneo del títere, y de repente pegar un salto cuántico al trabajo corporal que me ofrecía el estudio de la danza en relación a los objetos. Pero yo hasta el momento la gran referencia que teníamos era obviamente Philippe Gentil, ¿no? Que Claro. tenía toda esa mixtura en su producción. Pero no conocía el teatro del movimiento. Entonces, hay a partir más o menos de esa época que aparece. Claro, y en esa época, entonces ellos me mandan una invitación, yo tuve que postular, me mandé currículum, ¿verdad? Pero obviamente después de la invitación de Margareta yo entendí que la postulación era una formalidad. Sí, sí, sí. Así que en el año 96, un año después que nació mi hijo, me fui 2 meses a la escuela de Charleville, a esa formación, que fue como un mes la formación y otro mes ahí en París. Y volví como medio trastornada, ¿no? Porque entre que viví en Santiago de Chile, no tenés los medios tampoco como para producir, empezar a inventar modos de producir que tengan que ver con cómo voy a poner en escena o cómo voy a generar estas producciones. Ahí nació un proyecto que habíamos empezado a hacer antes que Marcelo se volviera a la Argentina, que luego yo lo estrené muchos años después, porque bueno, tú estaba criando, ¿no? También. En el año 98 se estrenó ese proyecto, se llamó Periplo. Era un trabajo bien de teatro de movimiento, con objeto, un teatro coreográfico, tenía música hecha por un músico chileno, bueno, toda una estructura muy, muy interesante que fue como el cierre de toda esa etapa entre el 92, 93, 94, que yo conocí a Margareta, y ese salto que ella decía, yo veo que ya no vas a querer trabajar con el teatro, la dramaturgia del texto, que lo tuyo está en la investigación de la imagen y del cuerpo, ¿no? Entonces como que me pegó el empujón así y dijo, bueno, inventalo y haz lo que te salga, pero es por acá, ¿no? Así que bueno, a partir de eso, bueno, eso fue 98, 99, yo estuve hasta el final de 99 en Santiago de Chile, y después fueron circunstancias personales, divorcio, separación, toda esa cosa, que a uno le pasa. y, Y volviste. volví, pero yo me instalé de vuelta en Rosario en el 2001. Es decir, me fui en el 89 y volví en el 2001. Marcar las fechas históricas. Te fuiste en momento. No, sí, pero fue como una cosa, yo analicé esto mucho con mi constelador. Sí. No sé si sos hija de las crisis, ¿viste? Puede decir que en este momento, que también estamos como otra vez en ese ciclo, ¿no? Ese loop, yo estoy como saliendo también de otras situaciones, ¿no? Que tienen que ver con cómo construí o cómo me fui construyendo ciertos caminos acá en Rosario, dentro de todas estas cosas que hago, que no es tan sencillo, en el sentido de que hay como territorios muy marcados, ¿no? Si producís en Bellas Artes una cosa, si producís en danza es otra, si producís en títere, en teatro, es como que está todavía como muy delimitado. Justamente ahora que estamos en la maestría de artes escénicas se está hablando de todo esto. Están delimitados los territorios, hay que como vulnerarlos, ¿no? Hay que como navegar un poco en eso. Y navegando. Bueno, la vuelta de Chile tiene muchas más cosas maravillosas para contar porque en esa época nosotros viajábamos representando a Chile.
porque fuimos a unos festivales a Brasil, por ejemplo, como grupo chileno, argentino, éramos dos argentinos y un chileno, o sea, era como muy loco. Como el gobierno chileno nos pagaba cosas, bueno, no sé, fue una etapa de la vida, de mi vida como titiritera y toda esa cosa que quería hacer desde muy joven, muy alucinante. Lo que pasa es que ahí aparecieron otras semillas, ¿no? Aparecieron otros intereses y dije, bueno, No, además vos y nunca paraste de no, no, estudiar, de no, investigar, no me digamos. sale eso. Es Claro. como que no, empiezo por un lado, yo sé que voy a demorar 10 años. Yo llegué de vuelta a Rosario y lo primero que hice fue volver a anotarme en la Facultad de Arte. Dije, ahora sí. Ahora es el momento. Me fui a anotar y esto es muy hermoso porque Carlos Bellanca, que era el secretario de Bedel, que era 2 metros, me mira y me dice, yo te conozco. Sí, digo, Carlos, vengo a terminar la facultad. Me dice, ¿cuántos años? 12 años me fui, un ciclo completo de horóscopo chino. Le digo, ¿me entendés? Un ciclo completo, vengo a terminar la facultad. La empecé en el 2001 y la terminé en el 2010, porque en el medio empecé a producir acá en Rosario. Entonces fue también como un montón, y a trabajar en la escuela de teatro, que es eso, un mundo Claro, aparte. porque además Mónica es docente y ha Sí, sido docente de muchos lugares sí, y claro, referente, sí, porque sí. no hay otra igual. Es que no, por la cantidad de Bueno, conocimiento, pero por mira, la mira por trayectoria. dónde arranca acá también la vuelta a Argentina. Yo se lo agradezco, en un sentido lo agradezco un montón, ¿no? A pesar de que me duele mucho haber dejado como un camino que ya estaba haciendo allá. eh, pero este país tiene esta cosa de la formación pública, defendible con uñas y dientes, ¿no? Ujú. Que justo siempre se está mordiendo de ese lugar, ¿no? Bueno, yo volví acá a Rosario específicamente del 2001, pero a la carrera de teatro, específicamente a la carrera de títere, yo ingresé en el año 2000, porque en ese momento estaba Jiménez como director de la escuela, y como yo hacía poquito que había vuelto de Charleville, un día yo le presenté el proyecto de hacer un seminario de teatro de movimiento, y él me dice, mi hija está estudiando circo en Charleville. Mirá, Inmediatamente sí, dijo él, sí, ¿no? sí, sí. Y aceptó el seminario, 50 personas en el seminario, cuando la carrera tenía 10 alumnos, fue un choque, eso. Yo Recordemos ya que entré con la pata sí, sí, izquierda a la escuela de la títeres, carrera ¿viste? Como, de títere tuvo sus altibajos, sí, la sigue teniendo y lo hasta el sigue día de teniendo, hoy, estuvo a ¿no? Pero punto de claro. desaparecer. Bueno, yo ingresé a la escuela ahí, hice ese seminario de teatro de movimiento en el año 2000 y luego empecé a reemplazar docentes, ¿no? A Mimi Escandel, que daba clase, que era profesora mía en la Escuela de Bellas Artes y daba la parte de plástica en esa época de currículo, de diseño curricular de la carrera de títere. Entonces empecé a reemplazo y un maestro querido que yo tuve, que era Marcos Aostri, era el maestro de historia del títere, que había sido maestro mío en la carrera original, y que se estaba jubilando en esos años, entonces yo me quedé con esas horas, digamos. Así que poquito a poco fui como construyendo esos territorios. Pero la clave fue el año 2000, y acá viene el broche, los 2 últimos broches de oro de los maestros internacionales, que es que en el año 2000, Oscar Camaño, que es este reconocido titiritero santafesino, que fue director de la UNIMA también, trae a Henry Jurkowski acá en la Argentina, que es un maestro polaco, fue un maestro polaco, de los primeros investigadores referentes de todos los titiriteros que luego necesitamos un campo teórico, ¿no? Porque también ese es el punto. A mí me interesa el campo teórico de esto. Nunca hice un trayecto solamente práctico, siempre estoy como muy metida en la construcción teórica de todo esto. Para mí en un principio y después ya cuando empecé a trabajar muchos años, empezando a trabajar en docencia, no te queda otra, así es como Es que vos tenés que fundamental. Sí, organizar sí. todo eso. Llegó Jurkowski y tuvimos un amor platónico así, porque el señor no solamente que hablaba muy bien español, sino que yo me le colaba en los almuerzos, hicimos una amistad en esos 20 días de curso en Santa Fe. El taller se llamaba La ciencia y los títeres. Y yo digo, ¿cómo la ciencia y los títeres? Como muy loco. Y me abrió la cabeza así, desde cuántos lugares se pueden construir las epistemes y las teorías en los mundos de los títeres y los objetos. Y a partir de ese momento es como que no solamente no puedo parar, sino que siempre encuentro un agujero de conejo, ¿viste? Me meto por acá, me meto por Sí, sí. allá. Siempre hay algo que cobra mi interés. Bueno, Jurkowski en el año 2000. Y en el 2008, muchos años después, ya el broche de oro que fue acceder
al otro gran referente de la vida, que era Philippe Gentil, ¿no? También por presentar currículum, quedar seleccionada en el seminario, un mes con él en Bariloche, bueno, y volví ahí como siempre un poco trastornado porque son estímulos muy fuertes y luego uno tiene poco hilo para tejer, para entramar. Tenés que persuadir gente, armar equipos, en la precariedad en la que nosotros vivimos. Sí, sí, ¿Se sí, se entiende? entiende. Y aún así lo hice. Cada vez que me doy cuenta de, mira cómo lo hice, qué loca que estaba, lo hice en el sentido de construir los equipos, armar espectáculos. Después, bueno, apareció en la vida ya en un intercambio profesional, que recién ahora la voy a tener como docente a Ana Alvarado, pero yo ya empecé con ella en un intercambio desde el aspecto profesional. eh, en el 2000 también, 2001, me gané unas becas del Instituto de Teatro para ir a estudiar, porque yo volví de Chile y digo, yo quiero saber quién es el Periférico, porque obviamente el Periférico ya había pasado, ya tenía toda su trayectoria. En la época que todavía no había internet, nadie se enteraba quién era el Periférico. Yo no me podía enterar quién era el Periférico viviendo del Claro, vos otro lado de estabas la afuera, costa, del otro además estabas lado. afuera, sí. Cuando volví, digo, quiero saber quién es el periférico. Entonces me postulé a unas becas al Instituto de Teatro y me fui un año a estudiar dramaturgia con Veronese, el año 2001. Ahora recordemos el periférico, algo del periférico. Periférico de Objeto, que se crea en el año 87, el 87 y el 89, En eran Buenos en Buenos Aires, Aires, Ana Alvarado, García Huevi que y García Willy al Veronese. día de hoy también hace Al día cosas de hoy está maravillosas. en otra Otro galaxia, nivel. Sí, 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 sí. sí, Bueno, sí. todos ellos eran titiriteros del Teatro San Martín, que yo no puedo recordar que los he visto cuando éramos estudiantes e íbamos a ver los Claro. espectáculos, pero sí sé luego que ellos eran parte de La Bella y la Bestia, de todos los espectáculos que íbamos a ver cuando íbamos con la Que también escuela. García Willy también se fue más para el lado de teatro de objetos, ¿no? Hoy día, García Hueve es un artista sí, multidisciplinario, transdisciplinario, no sé, es como bastante difícil de definir todo su campo es experimental y bueno, hace escritura, performance, trabaja en un territorio muy abierto, ¿no? Pero pensemos, volvemos atrás, ¿no? Pensemos esos años finales de la primera democracia, de los primeros años de democracia, cuando el elenco del Teatro San Martín estaba como digamos, en un pic, digamos, ¿no? Como importante, estos artistas estaban a su vez armando sí, sí, en otra cosa, en estaban esos años gestando, 80 sí, paraculturales y locos de la Argentina, tirando la pelota a construir otro sí, sí, un territorio, poco ¿no? llamado under, ¿no? Otro Sí. territorio. Bueno, muchos años después, cuando yo volví a la Argentina, de hecho yo vi Máquina Hamlet en Santiago de Chile y no entendía lo que estaba viendo. Y acá voy a ir a dos puntos para conectar con el presente. La primera vez que yo escuché hablar de teatro de objetos, hoy que ya tengo el teatro de objetos hasta aquí, fue en el año 93. Decir teoría del teatro de objetos. Hablábamos del teatro de objetos, veíamos cosas que no sabíamos qué era, pero apareció un grupo de colombianos en un festival en Santiago de Chile en el 93, que es Enrique Vargas, el director de lo que se llama el Teatro de los Sentidos. Hoy están en España hace muchos años. Dar un seminario, muestran unos espectáculos muy alucinantes, donde aparece el actor con los objetos, lo que hoy para mí todos estos procedimientos ya están como dados vuelta, ¿no? Pero en ese momento que nosotros éramos titiriteros, trabajábamos con los títeres para adultos, o sea que la única cosita era que teníamos una conexión con un público diferente y quizás utilizamos esos lenguajes que podían llamarse contemporáneos, del titiritero a la vista, de la relación entre el movimiento y el objeto, pero todavía no decíamos ni teatro de objetos ni ninguna de esas cosas, o sea, éramos titiriteros. Sí, sí. Esos colombianos me abrieron la cabeza. Ese texto que yo grabé del seminario es el texto base con el que yo empiezo todos mis talleres todos los años desde hace 30 y pico de años, porque esas personas, hablando del mundo de los objetos, de dónde vienen los objetos, la relación de los objetos con la cultura, eso hacemos así. Entonces, Mucho cuando yo material vengo teórico, aquí, claro, claro, es cuando después lo necesario. escucho a Sí, sí. Furkowski y después al año siguiente lo empiezo a escuchar a Daniel Veronese y dije, bueno, ya está. Mientras tanto había retomado la facultad de arte y mientras tanto estaba haciendo el postítulo, o sea, empecé a tener realmente las agujas y los Sí, hilos sí, tenías que ir, necesarios claro, para para todo. empezar a tejer todo lo que Sí, fui sí, sí. tejiendo todos estos años, ¿no? Bueno, yo quería estudiar dramaturgia del teatro de objetos y quería estudiar con alguno del periférico.
postulé y bueno, gané la beca. Fui a hablar con Veronese y me dice Veronese, tendrías que hablar con Ana, me dice, porque yo ya estoy dando talleres de dramaturgia. Yo quería hacer teatro de objetos, quería saber qué hacían ellos, ¿no? Porque hasta el momento yo había visto a Philippe Gentil, había visto otras compañías en Francia que ya sabía lo que era el teatro de objetos ahí, pero no sabía qué es lo que estaban haciendo acá, porque nosotros acá en Rosario, acá no se producía esto, no se hacía esto, ¿se entiende? ¿Venían Eh, seminarios o venían sí, a pero comprar? las primeras producciones quizás yo no las vi porque esos años 90 yo no Claro. vivía acá, pero estamos hablando de construcción de territorios, ¿no? Sí, De sí, 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 campos, sí. no de cosas, de grupos o de personas aisladas. Ese territorio que hoy se dice teatro de objetos y que podemos decir que parte con el periférico fuertemente y luego todos los espacios de formación que ellos generan, eso acá en Rosario no se generó hasta el día de hoy. Que Rosario me disculpe, esto no se generó hasta el día de hoy. O sea, somos grupos que hacemos cosas, ¿sí? Mis intentos faraónicos de construir un territorio del pensamiento en el campo teórico dentro de la escuela de teatro, donde solo yo lo puedo sostener porque nadie más me da pelota, pero nada más. Eso no es construir un campo, ¿se Claro. entiende? Eso es Sí, sí, simplemente sí, hacer sí. algo. Bueno, me fui a estudiar con Veronese un año de dramaturgia, también así, como siempre. Era como... Y al poco tiempo conocí a Ana, porque yo quise conocerla, y ella me invitó a ver unos espectáculos que estaba dirigiendo, empezamos a tener un feedback muy alucinante, ella es una persona maravillosa, y muchos años después, en el 2010, nosotros estrenamos un espectáculo acá con una coproducción con el Parque España, que era un experimento, que fue el primer trabajo donde incluimos la tecnología, con un animador chileno, bueno. Y Ana estaba haciendo en Buenos Aires un evento maravilloso que se llamaba Genealogía del Objeto, que fue toda su producción, investigación en el campo de los territorios pedagógicos que ella fue abriendo, en la USAM, en la UNA, en sus talleres particulares, y toda la gente que la fue siguiendo. Y la cantidad de redes de artistas intelectuales y gente con la que fue armando todo esto con su socia, que es Carolina Rui, o en ese momento, armaron este evento y nos invitaron al segundo Genealogía del Objeto, que fue en el 2011. Y yo me dije a mí misma, este es mi momento. ¿No te gustaría hacer esto en Rosario? Por supuesto, dije. Y sí. Y me armé solita acá en el SEC 2 días de evento que se llamó Genealogía del Objeto 3. Yo la carrera de arte la terminé finalmente en el 2010 y me puse a trabajar en adscripción en la cátedra de Hugo Masuero, otro personaje importante en la formación, personaje Hugo, yo lo quiero mucho, en mi formación, que fuera el profesor de escultura de la carrera de Bellas Artes, pero su universo era el arte contemporáneo, ¿no? Entonces, como mi tesis fue sobre performance, o sea que fue derivando, yo empecé a trabajar con Hugo en su cátedra. Y cuando armamos el Genealogía del Objeto con Ana en el 2012, yo le pedí a Ana invitar la cátedra, ¿no? Entonces, el evento fue todo lo que trajo Ana, los chicos que yo traje de la carrera de Entre Ríos, esto que te contaba antes que se cerró este año, después de 15 años de dar clase en la UADER, y un equipo curatorial que se armó en la cátedra de Hugo Masuero, de unas compañeras de artes visuales que hicieron una selección de estudiantes que trabajaban el mundo del objeto. Eso en Entonces, el Parque de España, en el eso se SEC. hizo en el SEC 23 y 24 de noviembre del 2012, o sea, ya hace un tiempo, ¿Y eso ¿no? subvencionaba la cultura Rosario o no? Mira, Ana consiguió Fundación Proa, Sí. no, Fundación Proa no, algo que tenía que ver con estos subsidios que tienen en Buenos Aires, Instituto del Teatro, que fue lo que pagaba los cayer y demás, y yo hice todo el lobby con municipalidad, es decir, conseguir hoteles, traslados, comida, el SEC y todo lo demás. Después, todo lo que eran espectáculos, se cobraba un dinero y se hacía un bordero, ¿no? Eso, Hoy día se puede hacer eso eso. lo voy a hacer en la 3. Bien. Lo vamos En a ese hacer, lugar lo vamos a hermoso. hacer en este lugar hermoso. Hace años que le digo a Sole que lo queremos hacer, pero bueno, también tiene que ver con esto de mi trabajo como docente y de la cantidad de horas, cátedra que yo tengo frente a cursos, o teatro objeto, teatro objeto, teatro objeto, pero pasa esto.
esas producciones, están en primer año, no avanzan, no, a menos que yo elija a alguien o invite a alguien a trabajar, eso hay muy poca gente que sale a tener Sí, sí, producción. hacerla hace producción. Claro, entonces armar ciclos, construir estos campos, es todo un tiempo que lleva eso, Sí. ¿no? Esto es todo un material. Entonces digo, bueno, todas las vueltas que fui dando, y ya te digo, son muchos años, son como 40 y pico de años de ir y venir. Y esto, yo cerré una etapa el año pasado, ¿no? Que tuve otra beca para Charleville, para la Sí. Escuela de Francia, pero esta vez porque como empecé el doctorado acá en la escuela, en la Facultad de Arte, quería como hilvanar todo este campo teórico. Entonces dije, ¿qué quedó pendiente de mí cuando tenía 30 años? ¿Qué quedó ¿Qué quedó pendiente? pendiente? Me fui a averiguarlo. A ver. Me morí de frío en Charleville en diciembre del 2024 y me metí al centro de documentación. Bueno, me traje un montón de material que como está mucho en francés, me toma el tiempo elaborarlo porque yo lo leo y lo entiendo bien, pero hacer la traducción para escribir es como más complicado, ¿no? Así que fui como a cerrar eso, que en un principio era... porque le digo, cerrar también tiene que ver como hacer la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la construcción mayor mía hoy? Y mi mayor campo de construcción es el campo de la investigación, ¿no? No hace mucho que no estoy produciendo obras de arte teatral, porque de artes visuales estoy produciendo, pero de arte escénico no estoy produciendo. Y mi mayor producción está en la investigación con las nuevas generaciones. Como tengo tantos estudiantes, y dije, bueno, ¿y esto cómo va a quedar? ¿Esto dónde va a quedar? Entonces sentí la necesidad de como empezar a escribir y ahí donde vino el trabajo con meterme a los posgrados, ¿no? Ahí después se abrió la maestría de artes escénicas, también me metí en esto, hace como ya 2 meses que estamos con Dubate y con Valenzuela. ¿Estás escribiendo? Estoy escribiendo. ¿Y cómo es ese trabajo sola? ¿Es alguien que te va editando? ¿Cómo es? Mucho de la escritura que estoy haciendo es todo archivo, todo material de archivo de cosas, todo esto que te estoy contando, ¿no? De cómo me encontré con tal y tal, cómo llegué a tal y tal, cuál es el incentivo o la pregunta o la inquietud que yo tenía en ese momento y que luego fui a dar con Furkowski, con Veronese, con Ahora, los este y con él. registros son tuyos, pero hay registro visual y Sí, me imagino todo. registro Yo filmo fotográfico, todo. Yo claro, filmo todo. todo, saco fotografía de todo y escribo de todo. Bueno, eso es muy Entonces, interesante porque te entonces va a es un servir. archivo viviente. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, de hecho ahora tengo un problema porque se me acaban de quemar 2 discos. Que estoy esperando que un amigo me lo recupere porque ahí hay una data importante de todos estos recorridos, ¿te das cuenta? Porque no solamente haber estado con estas personas, que eso, yo digo que ello construye una referencia, como vos decís, pero en realidad la referencia es que si no circula, no tiene sentido. ¿Te das cuenta? No tiene sentido que muera en mí, porque Es una es experiencia. una Ahora, si no experiencia, haces nada con si eso, no circula no exacto. tiene mayor sentido, ¿te das cuenta? Entonces ahí está mi afán. Y por eso digo, yo creo que los últimos 10, 15 años mi producción más fuerte está en el campo de la docencia, ¿no? Es como que me atrapa realmente, no solamente porque es mi medio de vida más fuerte en este momento, sino que es como que me atrapa a ver cómo eh, como volver sobre esos hilos, decir, mira todo lo que me pasó a mí, habiéndome caído, digo, en una madriguera, porque yo no venía a esto, ¿se entiende? Yo no venía a esto, ¿sí? No tenía nada que ver con lo que yo se supone que venía a hacer a esta ciudad. Y segundo, tener siempre a frente gente tan joven, que o viene a estudiar teatro, vaya a saber con qué idea del teatro, o que viene a estudiar títere, vaya a saber con qué idea del títere. ¿Se entiende? Entonces ahí yo fui amasando todo un material que a veces me sale bien, a veces me sale mal, en el sentido del feedback, ¿no? Del rapport, Sí, sí. cómo generás eh, esos caminos para facilitarle al otro la comprensión a través del ejercicio, a través de la teoría, bla, 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 ¿no? Sí, es Entonces, como una bueno, transferencia. una Todo el tiempo. transferencia, exacto, la famosa transposición Eso. didáctica que se le dice, ¿no? Entonces es muy complejo porque es mucha experiencia y muchos estímulos que yo me doy cuenta que muchas cosas quedaron como, como en el camino, en el sentido de, me parece que me hubiera gustado producir mucho más arte que pedagogía, ¿se entiende? Pero esto es lo que me pasó. Pero Entonces, bueno, eso te en la empieza. vida es Sí, como sí. que vos decís, ¿qué te hubiera gustado hacer? Todo esto, ¿qué hiciste? Todo esto. Entonces, como cuando pongo en el vaso, digo, me parece que me tengo que centrar en lo que hice, ¿no? Es Y como, sí. Pero esta sí. persistencia tuya y demás tiene que ver con que la carrera sigue en pie. Digo, hay
no hay muchas personas que sostienen, que van a dar clases, digo, hay algo de la persistencia como docente que hace que hoy la carrera esté también, un poco. A ver, lo voy a decir porque si esto Es sale, que si esto sale que se diga, esto ¿no? sale A y ver, desde el año que yo entré a la carrera se está muriendo. Y yo entré en el 83. Pero esto tiene una historia, que es el exilio de su director y de su fundador. Esto tiene una historia política y social ahora, detrás. ¿cómo se llama la carrera de actores? ¿Me ¿Cómo se enten- llama la escuela, digamos? Tiene ya. Sí, sí. ¿Me entendés? O sea, año tras año, en los años que yo fui jefe de carrera, después también otros compañeros que fueron jefe de carrera, hasta la actual directora, o sea, ¿por qué la escuela no se llama Alcide Moreno? ¿No? ¿Por qué no se llama Alcide Moreno? Entonces digo, a ver, yo entré en el año 83 y Alcide ya hacía un año o 2 años que estaba exiliado en España. Fundó la escuela en España, el Festival de Sevilla. Se acaba de morir Guadalupe la semana pasada, que fue la mujer que tenía en ese momento, con la que fundaron la escuela y luego se fueron a Sevilla exiliados. Así que hay ahí, Hay un como en trasfondo, sí, nuestra sí, historia, como cuando uno escarba, ¿no? En un ejercicio de sí. constelaciones, ¿qué pasó con tus En el con inicio tus también, sí, ancestros? ¿Qué sí. pasó, no? ¿Qué pasó con tus ancestros, no? Bueno, tus ancestros fueron invisibilizados, fueron exiliados. Entonces, la gente que fue quedando siempre hizo lo que pudo y hasta ahí. Y hasta ahí. ¿Se entiende? Es decir, una vez que yo me fui egresada de una carrera nacional de títeres e ingresé como docente a una carrera provincial de títeres. Pasó agua, ¿no? Pasó el menemismo, pasó la ley federal, pasaron todos los cambios de cambio, cambio, cambio. Y lo que fundamentalmente perdió la carrera, no solo su identidad, o perdió su identidad a través de haber perdido todas sus horas de taller. Nosotros cursamos 3 años de carrera taller, un solo año de pedagogía al final y la práctica docente. Claro. ¿Se Sí, entiende? sí, sí. Contacto con todos estos maestros, esto es lo que te estoy diciendo, ¿se entiende? Aprendiendo, íbamos a ver obra. Ahora es muy difícil que también incentivar a los estudiantes a que vayan a ver obra. Nosotros armábamos viajes, íbamos a Buenos Aires, íbamos a los Claro, festivales queda de por Córdoba. fuera de la Bien, formación, sí. ¿sí? Entonces, fue un periodo que yo digo, esto es muy difícil de transmitir hoy. Cuando yo esto lo digo y lo cuento al inicio de cada taller, a mí me gusta mucho rezar el linaje, ¿no? Me siento como el último de los mohicanos, ¿no? Entonces, hay mucha gente entre colegas que se lo toman como un acto de resentimiento de mi parte. Y a mí yo me lo tomo como un acto de gloria. Porque digo, mira lo que tengo para decir, ¿no? Mira de dónde vengo. Pero claro que sí. Es un acto de gloria, ¿no? Mira de dónde vengo. Lamento que no hayas pasado por todo esto, porque eso formará parte de otra experiencia, ¿no? Cada uno tendrá su experiencia. Pero digo, yo ingreso a una escuela donde el padre ya está ausente. Eso es un montón, ¿me entendés? Y que los hijos que quedan hicieron todo lo que pudieron y luego poco a poco, cuando todos estos cambios políticos y sociales y administrativos de las diferentes Gestiones. gestiones y de repente la carrera llega al 2007, desapareció completamente, completamente, porque quedaron 2 o 3 talleres que los empezamos a sostener Susana Petrelli y yo, hoy la actual directora de la escuela, total. Y se arma un nuevo diseño curricular que pide el gobierno. Y ahí dije, este es mi momento de que O el no es, material claro. teórico tiene que enviar. Y ahí Sí, yo sí. diseño la materia estética de teatro de títeres y objetos y me doy el lujo de hacer investigación. Hace 12 años que hago investigación a través de Sí, esa sí, sí. materia. A nadie le importa, a la institución no le importa. Yo me acuerdo que el director de la época, cuando vio el currículum, dijo, pero esto queda pegado a tu nombre. No, 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 esto es un aporte. De hecho, ese fue el año que se abrieron las carreras de Santa Fe, Venado Tuerto y Reconquista, y tienen este diseño curricular. Y esa materia está. Y está también la actividad de teatro Y también. los Sí, sí. docentes que salen de ahí, si se preparan y organizan un poco, pueden trabajar y multiplicar esto, ¿se Sí, sí, entiende? sí. Entonces digo, a ver, Entonces aparece como en la escuela Teatro de Objetos 2007. no, 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 Las vamos un materias. poquito para atrás. La carrera de títeres como tal se desarma en ese Sí, año, ahí sí se se desarma. Lo poco que podemos rescatar es que la carrera queda pegada al sí, va a profesorado poner, de claro, teatro. Entonces se cursa todo junto y lo único que tiene son sus talleres, los de guantes, sombra, específico, específico, claro. bla, bla, ¿sí? Punto. Lo que sí hicimos fue poner teatro de objetos en cuarto año, que es justamente el proyecto final
de la carrera de títeres, porque los diseños anteriores nunca lo tuvieron. La carrera que yo cursé nunca se habló de teatro de objetos. En esos años no se hablaba del No, no, teatro de no. objetos, ¿se entiende? Bien, ahora, el taller de teatro de objetos de las Tecnicaturas es de mucho tiempo antes, y eso lo abrieron en la época que estaba Mónica Discépola con Laura Copelo, Ah, ok, porque bien. era como la visión que ellas tenían en ese momento para ampliar un poquito todo esto, y lo metieron ahí en primer año en las Tecnicaturas. Y una vez que Laura se jubiló, yo tomé esas horas, y cuando yo me jubile, si esto sigue, vendrán otros y bueno, etcétera, ¿no? Pero digo, yo en el texto que escribí para la nota en la revista hablo de todo esto, ¿no? Bueno, Del actor, hay un texto, hay una revista que sí, publica la Escuela de claro. Teatro y bueno, hay un texto que el año pasado lo El año escribiste. pasado, con el Sí, motivo de los 50 años de la institución, se publica la primera revista, se llama TIT, revista, ¿no? Se hace primero papel y ahora se hace digital. sí. Yo escribí una nota ahí que está en dos partes. Salió una parte el año pasado y ahora va a salir la segunda parte, que es bastante largo porque hice primero todo un recorrido de todo esto que estoy contando, de cómo llegó al teatro de títeres, cómo pa, y luego en mi lugar como docente, decir cómo organizo yo toda esta experiencia para dejarla en ese lugar que fue mi primera escuela madre, ¿se entiende? Es decir, que si tú no honras a tu madre estás un poquito mal, ¿no? Yo lo veo así, no me gasto tanto dinero en constelación para luego no aplicar. Padre ausente, fundador de la escuela, no sé quién es, nunca lo conocimos. Y escuela madre, que cada vez que pueden le sacan un pedazo, digo, es como mucho, Un ¿no? montón, sí. Entonces, bueno, mi lugar es ese. Bueno, entonces escribiste en la revista. Escribí esa nota donde cuento un Sí. poco todo esto, y justamente ahí hago este recorrido de cómo es que se construye la materia teatro objeto en las tecnicaturas, que no, esa oferta académica no está en las otras escuelas, ni en la Morante, ni en otras escuelas de la provincia, porque eso es parte de la escuela de títeres. Es de los desmembramientos de la madre, ¿se Claro. entiende? Es Sí, sí. maravilloso, por un lado es maravilloso, pero por otro lado Terrible. esa Sí. es terrible, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos hoy y se sostiene hasta donde se puede y como se puede, ¿no? Con todas las tensiones que eso genera. A mí me quedan teóricamente 5 años para salir del sistema, si llego viva hasta ese momento, pero no sé qué puede llegar a pasar, Y ¿no? No por sé. fuera de lo que es el sistema, ¿cuál es tu creación, digamos? ¿Qué es lo que... o siempre está atado a las No, no, instituciones? no, 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 no. Me fui atando más fuertemente en los últimos 10 años, donde fui tomando más horas, ¿sí? Por una cuestión de responsabilidad, obviamente. Tienes más horas de trabajo, más horas de responsabilidad, ¿no? Pero si no, a ver, entre el 2001 que llegué acá de vuelta, eh, y el 2017, el 18 fue, 2018 que fueron los 30 años de la compañía, yo me dediqué a producir muchas cosas y muy Y a variadas, ¿no? viajar, a conocer gente. Sí, he viajado bastante, no, no todo lo que hubiera querido, pero viajé bastante. Algunos espectáculos viajaron, otros no, y yo viajo sola porque cuando puedo, justamente a esto, ¿no? Como a tomar datos de otros contextos o a conectarme con gente y demás. Y ahora estoy en los últimos 5 años, estoy más produciendo en artes visuales, ¿no? La pandemia me llevó al dibujo, el dibujo me llevó al arte textil, y Sí. de ahí me fui metiendo en eso. Así que eso es en lo que estoy últimamente. Y bueno, entonces estás escribiendo, o sea, a futuro la idea es A futuro, un libro a futuro es publicar esto, como libro. un futuro no, ni muy lejano ni muy cercano. Pretendo darle forma a esto y encontrar contexto también, ¿no? Con quién dialogar. Por ahora está siendo la maestría un lugar muy importante para mí. Después ya veré cómo y con quiénes encuentro esos lugares como para trabajar en conjunto, corregir y ver cómo se puede publicar todo eso, Ahora, ¿no? en cuanto a más, un poquito de lo específico de teatro de objetos que no hablamos, eh, ¿quién anima el objeto? ¿Son actores? No, no necesariamente. ¿Cómo es ese trabajo ahí? ¿Cómo lo trabajas? Bueno, yo ahí en el texto que escribí en la revista hablo de encuerpamientos entre materialidades, Ujú. ¿no? Es como un techo un poco más así, como correr un techo, para no decir, las preguntas de la época era, ¿el titiritero es un actor?
¿El actor puede ser titiritero? Pero son, Preguntas de la bueno, época. pero son de esta época también. Hay gente Pero que. son preguntas que vienen de mucho atrás y que hay con los ¿Qué hay compañeros, ahí con esa pregunta, brasileros, digamos? una vez decíamos, Sí. esas preguntas yo ya no las quiero escuchar, decían unos compañeros brasileros, ¿no? Si decimos teatro de bonecos o teatro de animación, ya no quiero volver a escuchar eso porque es como que son vueltas que ya han tenido sus consensos, ¿no? En el sentido de esto que plantea Ana cuando habla de la genealogía del objeto y los entramados, ¿no? ¿quién, ¿quién mueve a quién? Es la pregunta. A mí me gusta mucho su texto y ella habla de carnalidad versus cosidad, ¿no? ¿Quién mueve a quién? Entonces, no es que el sistema clásico del teatro de títeres dice que el titiritero, no asumido todavía como humano, es como Dios superior, mueve la cosa, ¿no? Y la cosa se deja mover. Eso es viejísimo. En el pensamiento binario, sujeto-objeto, ¿se entiende? Pero en el mundo contemporáneo, donde realmente hoy, si uno se piensa en el contexto de la tecnología, ¿quién mueve? Te respondes esa pregunta, ¿quién mueve a quién? Estamos en problemas, ¿se entiende? ¿Quién es sujeto y quién es objeto? Entonces, todas esas investigaciones que vienen haciendo los artistas objetales o los que luego se fueron llamando teatros de objetos, teatros entre, con, por, para y desde, instalan esa pregunta, esa dialéctica que justamente no tiene respuesta. Claro. ¿Se entiende? Porque va teniendo respuesta en cada construcción. Cada artista va a dar una respuesta a eso, ¿sí? Por eso digo, ¿vos qué sos? Me decía la otra vez mi hijo, ¿vos seguís siendo titiritera más? Sí, vos sabés que sí, le digo, ¿entendés? Porque en realidad siempre está esa pregunta de cómo me mueven a mí las materialidades hoy, ¿se entiende? Cómo construir un dispositivo pedagógico para eso, cómo generar, no sé. Ahora que te decía antes, estoy con el arte textil. ¿Dónde está el cuerpo ahí? En el hilo, en la relación con los telas, con los materiales. Es bien complejo el tema, ¿se entiende? Entonces, en el mundo contemporáneo, esta complejidad es eterna. Y a mí me parece que decir, solamente decir actor o titiritero es una categoría o un encasillamiento que hay que revisar, ¿no? Como dice Dubático, hay que revisar la categoría teatro, porque decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de teatro? Hablamos de teatralidad, hablamos del teatro matriz, hablamos de la teatralidad como algo que mueve al ser humano antes de que el teatro como espectáculo cooptara la atención de un espectador, etc. Ahora, en el teatro de títeres, la pregunta primero es qué sería un títere. Si vos decís, el títere es un objeto, ¿qué es un objeto? Fue la primera pregunta que nos hizo Kurkowski en su curso. Y nos dejó así. Nosotros a todos titiriteros se supone que sabíamos la respuesta. Sí, 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 ¿Qué sí. es un títere? Todo 20 días para responder eso. Y todavía estamos dando vueltas, ¿no? Si es un objeto, si el objeto está construido, cuáles son las funciones culturales, mágicos, rituales, teatrales, pedagógicas, de entretenimiento, quién construye a quién mueve a quién, ¿se entiende? Entonces son preguntas muy abiertas. A mí lo que no me conforma es que cuando uno dice voy a hacer un taller de títere o un taller de objetos, solamente brindar esas herramientas del cómo construir un espectáculo. A mí me interesa meterme en el cómo te organizas para un procedimiento, cómo te metes realmente, vuelvo al agujero de madriguera, ¿no? Cómo te metes a esa madriguera a ver qué es lo que pasa ahí, porque en esos entres pueden pasar un montón de cosas. Entonces, los formatos, ¿a dónde va a dar ese formato? Sí, sí, Puede ir sí. a dar a un audiovisual, a una escena dramática, teatro dramático, con nudo, medio, desarrollo y toda esa cosa, a una escena performática. eh, Sí, sí. Esos vínculos, esas relaciones entre las materialidades, entonces tenemos que redefinir los conceptos de cuerpo, los conceptos de objetos, si el títere es un objeto, qué tipo de objeto es. ¿Por qué los franceses en el año 80 dijeron, mira, nosotros no estamos haciendo teatro de títeres ni esto? ¿Y cómo se llama lo que es? Y teatro de objet. Y listo, pusieron la categoría, ¿no? Y Entonces, ahora. y ahora cada grupo que Sí, sí, toma sí. esa posta Sí, resignifica, significa ¿sí? reinventa, sí. Vas a ver lo que hacía el periférico en la misma época, no, unos cuantos años después de lo que los franceses instalan esta categoría, pero yo no sé si ellos lo sabían, no lo sabían, son resonancias, ¿no? De cosas como van pasando en los distintos países. Y además la cuestión tecnológica, me imagino que Exactamente. habrá cambiado. Sí, pero ese puntapié
si vamos a la historia de la cultura, ese puntapié lo dieron los artistas de vanguardia, ¿no? Es decir, el de centrar, meternos en el mundo del objeto cotidiano, desde el ready-made al objet trouvé, o sea, empezar a meterlo. Pero los franceses lo tienen a mano históricamente en su cultura. Son esos, ¿se Sí, entiende? sí, Entonces sí. han hecho una nueva mirada de todo eso. Pero en estos países, en Latinoamérica, Buenos Aires es un eje, es otra cosa, es un mundo, de un centro, ¿no? Acá está muy segmentado y como vos Aquí, decías, no hay. claro, el concepto de carrera de títeres que creó Alcides en los años 70 tenía que ver con el títere como una herramienta pedagógica. Era fuertemente la época de los Claro, 70, culturalmente y ¿no? político, En digamos, la una época visión, tanto del claro. hombre nuevo, ¿no? Toda esa cosa. 74 con la firma de la ministra de Cultura de Isabel Perón, se creó Claro, la escuela. Es muy mucho, decía el cordobés, ¿no? Es muy como, fuerte, sí, 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 sí. es mucho, pero escuela de títeres, pensar el títere como un instrumento pedagógico. De hecho, los primeros estudiantes de la carrera eran maestros, que después se fueron construyendo como titiriteros. El títere siempre en relación o en su mayoría, al público infantil, para alfabetizar, para pedagogías varias, etcétera, etcétera. Después viene esta otra cosa, digo yo, como de la autonomía del objeto, digo, ¿no? Así como cuando el arte toma su autonomía y dice, ya no quiero pintar para el rey ni la iglesia, y como decir, bueno, a ver, no quiero No, hacer. no, se desprende, Se tiene desprende, identidad entonces propia, sí. empieza a centrarse en su materialidad. Y eso ya es un giro Es otro filosófico. mundo, Es además. un giro Sí, 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 filosófico, tal es cual. otra mirada. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, ahí estamos hoy. Entonces digo yo a un chico de 18 20 años que viene a la escuela de teatro y me tiene a mí en primer año en teatro de objeto y yo le hablo de todo esto el primer día, te lo juro. Mira, así. Bueno, en buena hora que Pero materializa sabes muy que, en el pero libro así le también. encontré la vuelta, ¿eh? De Y sí, cómo, es decir, qué cosas, qué objetos les interesan, cuando les pido los objetos, cuando empezamos a hacer el trabajo de investigación, de reconexión con los materiales, es decir, hay un presupuesto ahí de que todos tenemos un campo sensible y todos tenemos un mundo objetal con el que distinto y con quienes conectamos todo el conectamos. Sí, tiempo. sí, sí. A partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué aparece? Vamos a hacer teatro. Vamos a hacer performance, vamos a hacer audiovisual, vamos a hacer teoría, no sé qué vamos a hacer con esto, pero ahí me fue llevando todo este universo. Por eso te digo, en estos años no tengo tanta necesidad de hacer obras escénicas y con todo lo que eso significa, la producción, juntar el público y todo lo demás, porque estoy como muy metida en como sacarle más jugo a a la construcción de ese dispositivo, ¿no? Claro. Que como yo lo he investigado mucho a la hora de crear, digo, a ver qué pasa cuando uno tiene que motivar a otros a hacer esto. Eso me parece un viaje así alucinante y no me Sí, sí, sí. agota, es como que todo el Es que tiempo es muy motivador, es sí, tremendo. muy Anoche motivador. en el Sí. curso de los viernes, que los veo re poco a los chicos de los viernes, y salen cosas totalmente diferentes, ¿no? Se juntan tres personas con dos caramelos y tres personas con un vaso y pasan cosas totalmente Y empieza diferentes. una Y historia, sí. empieza algo que no sabemos qué. Entonces, esa confianza, esa fe, yo digo más que confianza, ese acto de fe que uno pone de decir, bueno, va a pasar algo entre esta copa y yo, de decir, pero ¿qué? ¿Entendés? Y después empezás a hincar el diente, decir, bueno, el objeto va a ser tu interlocutor, vamos a descubrir cuál es la historia de este objeto, la función cultural que tiene, pa. Entonces ahí va desplegando poco a poco el campo teórico y yo no sé si ellos terminan de entender lo que están haciendo, pero te juro que hacen cosas alucinantes. Sí, cosas Sin duda. alucinantes. No, es impresionante los trabajos que hacen, ¿no? Sí, la pena es que solamente está en primer año y después la carrera sigue para adelante y eso no tienen más, no tienen más experiencia con eso, ¿no? Bueno, Pero confiemos que va a tener más lugar en algún momento, mira, porque yo creo que esos lugares se gestionan, esos lugares se hacen. Por eso te decía, yo durante muchos años esos lugares los gestioné, porque daba muchos talleres particulares y a la vez producía mucho, invitaba alumnos a trabajar y armábamos espectáculos y cosas y generábamos ciclos. Con el colectivo de titiriteros rosarinos, una época hicimos también ciclos de títeres para adultos donde se veían distintas cosas, ¿no? Pero luego se paró mucho de la pandemia para acá, todo eso está como, y bueno, con todo lo que está sucediendo en este país, desmantelamiento del instituto, desmantelamiento de esto, de aquello y de lo otro, se empieza a complicar está difícil, la sí. posibilidad de tener los recursos, pero no de gestionar, porque gestionar se puede hacer igual, ¿no? Bien. Pero digo, es como empezar de vuelta
a generar como otro circuito de visibilidad, porque esto si no sale y no se ve, digo, esto es lo que un poco lo que fue haciendo Ana en Buenos Aires, ¿no? O sea, la red que ella pudo armar en Buenos Aires, por supuesto con muchos otros agentes, porque el campo es mucho más grande, ella tiene toda una historia. No te olvides que el Teatro San Martín todavía está vivo Sí, sí. y se fundó un año después de la fundación de la escuela, ¿no? Y eso marcó la mirada de mucha gente que luego se dedicó al teatro de títeres. Tiene su propia escuela, luego se fundó la UNSAM, luego el postítulo, el posgrado de especialización. Digo, es todo un territorio que se fue armando en el plazo de 30 años, Sí, ¿no? Y aquí sí, sí, yo no le paró. digo, claro, yo le Acá digo, estamos en otro. no, En yo le digo otro- a Rosario y la escuela que esta es la Bella Durmiente. la Villa Olímpica. ¿Entendés? Que el beso, como es Rec, viste, el beso del primer amor todavía no apareció. Pero es una cuestión de voluntades, ¿no? Sí, decisiones políticas. Decisiones políticas, Sí, voluntades. voluntad. Voluntades. Porque somos muchos adentro hemos sido muchos y no hemos tenido las mismas voluntades de juntarnos. Y vamos siendo cada vez menos y cada vez más como cada uno en su molino, ¿no? Entonces, eso complica las cosas. Digo porque las instituciones siempre son como los lugares para multiplicar esto. Si yo me atengo a lo que era la escuela en la época que yo la cursé y todo lo que la escuela provocaba para la formación de nosotros como estudiantes de títeres, la conexión con los maestros, los viajes y todo lo demás, y todo esto no, yo no lo he vuelto a ver, ¿no? Y hace 25 años que estoy ahí. Y las pocas cosas que intenté, qué sé yo, como invitar a Javier Suez, que durante un año estuvo haciendo una producción, me costó sudor y lágrima esa gestión, convencer al director de turno de que esto era necesario, ¿entendés? Es complejo, Bueno, pero lo pudiste hacer. sí, Lo pudiste pero hacer. ya no quiero hacer más nada, Bueno, quiero hacer otras cosas. bueno, algo que quieras invitarnos a ir a ver o esperamos tu libro en algún No, mi libro va a momento. tener que esperar un par de años. Bueno, esperamos un par de años. Está dentro de la computadora si no se vuelve aquí, no se quema. Bueno, pero va a salir. Sí, va Porque a sabemos salir. que vas. Sí, sí, es como una necesidad, ¿no? Porque, digo, esto tiene que compartirse, ¿no? Porque, sobre todo porque es la experiencia compartida con mucha gente dentro de los No, espacios de además es lo que formación. dices antes, si no lo compartís, si no lo abrís, no Sí, se sí, multiplica. sí, sí, sí. Y para ir cerrando, ¿no? Esta pregunta la hacemos generalmente en toda la entrevista, que es qué es el arte o qué es el artista. Vos, que no una cuestión tan, no sé si tan filosófica, pero ¿cuál es tu arte, digamos? ¿Es todo esto que fuiste relatando? Todo eso. Sí, nada mejor dicho y nunca tan bien en el lugar adecuado como decir que es una verdadera trama. Es una verdadera trama. Sí, en tu vida sí. Es una verdadera trama que tiene los puntos muy corridos en Y muy algunos vital lugares, también. los puntos corridos a los cuales les quiero dejar el agujero a la vista. Es como decir, esto que se suponía que yo quería hacer o ser, no ocurrió. Ocurrieron tantas otras cosas que como voy pasando el hilo a contrapelo, ¿no? Me Pasamos gusta porque no lo romantizás, de digamos. Es ninguna todo. manera. No, no, no. Ya lo lloré también, ¿eh? Me ¿Cómo decir imagino. esto? ¿Qué ya pasó? No lo Sí. puedo, ya no lo puedo hacer. Pero digo, ahora es como observar esos agujeros de verdad a contrapelo y decir, bueno, vos lo estás observando, ¿cómo te pasó todo esto? Yo no sé, yo no buscaba esto. A mí me pasó y en algún punto lo tomé y hoy sí que lo estoy tomando. Es como decir, ya es una edad, ya es un tiempo, estás de salida en algunos lugares y como Ven, preparando el territorio para otra cosa, ¿entendés? Entonces, eh, la verdad que ahora que se murió Guadalupe Tempestini, yo no llegué a conocerla, estuve en Sevilla hace un poco y quería conocerla y agradecerle, porque como no conocía Alcides, quería agradecer, también no lo pude hacer, ¿no? Pero entonces como una especie como de ritual, eh, mi primer siempre gran agradecimiento es a la psicóloga Alicia, te lo juro. bueno, Durante muchos años la odié, porque decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, no? ¿Por qué tenía que hacer esto yo? Y después de repente entendí que era maravilloso, que porque sí además era. yo la gente con la que me he encontrado no pude más, o sea, es como, y la que sé que va a aparecer, porque también es como que todo el tiempo anda dando, circulando eh, como personas o que voluntades, yo le vuelvo a decir esto, ¿no? Voluntades de diálogo, de conexión,
de juntarnos a esto, ¿no? Decir, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te sentís con esto? Exacto. ¿Cómo podemos construir esto? Porque esto más allá, vos imagínate que alguien que en el año 70 y pico, previo a la dictadura militar, piensa la creación de un espacio de formación. Es muy fuerte, Es muy fuerte, ¿entendés? sí, sí. Es muy fuerte. Y Sí, que yo soy parte de esto, 40 y pico de años soy parte de esto, y de repente veo como la persiana, así como, como está pasando ahora con los talleres de zapatería, como poco a poco se van bajando las persianas, y vos decís, bueno, a lo mejor hay que asistir a que esto es así, ¿no? Y que uno cosió el hilo hasta donde pudo hacerlo. Y luego será por otro lado. Pero no deja de ser. es duro. Es duro, pero la persiana no se va a terminar de ¿Entendés? cerrar. Es duro. Mónica, Tiene que ver con eso, con sí, con voluntades. voluntades, Sí, 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 con seguir sí, haciendo y replicando. sí. Yo te agradezco infinitamente compartir este momento con vos, sos muy importante y bueno, agradecemos. Prontamente va a estar subido en las Talias TV, Ajá. este ciclo que es Contactos y la idea de estos ciclos tienen que ver con visibilizar y así que bueno, muchas Sí. gracias por estar. Bueno, yo te agradezco a vos y le quiero Vamos. agradecer a Débora, que está detrás de cámara, Sí, gracias. porque Débora para mí es una de las personalidades importantes que tiene que tomar la posta dentro de esto, Lo ¿no? está haciendo. Lo está haciendo, ya está haciendo su trabajo dentro de la escuela, pero digo, tomar la posta quiere decir esto de poder visibilizar el campo completo, ¿no? No llegar como si uno abría un paracaídas y aterricé por aquí, sino poder visualizar el campo completo de lo que ha pasado, cómo ha pasado, y tomar ese lugar, ¿no? A decir, ¿qué puedo hacer aquí? ¿No? Así que, bueno, Bueno, le eh, dejamos un gran trabajo a ella y a todos los que a están ahí, todos. hay un montón de gente que ya fueron alumnos, que hoy ya están trabajando, pero bueno, digo, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué van a hacer? Será su tiempo, ¿no? Yo ya no voy a estar. Bueno, Pero pero está, está buenísimo. estás presente Sí, y bueno, y nos estás dejando sí. Así todos los que nada, conocimientos. qué sé yo. Para el próximo tiempo, después de terminar mis posgrados, la verdad es que quiero volver a migrar, ¿no? Deseo que Rosario no me vuelva a traer. Ya está, yo ya hice lo que tenía que hacer. 2 veces me trajo Rosario. Mira, Mónica, 2 veces me trajo, o sea, la sabes. tercera, por favor, viste, me quería volver al campo, no sé, como a algún lugar así, pero Bueno, la ciudad está buena, por ahora, pero igualmente ahora se abre, ¿no? Esto que te decía antes, se abre un caminito de nueva etapa de gestión y decir, bueno, como el cierre y ver qué voluntades hay, ¿no? Dando vuelta. Así bueno, que, bueno, eso. éxitos por lo que viene, entonces. Gracias. 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 Bueno, buenísimo.